Carlos el Príncipe Cuadras ha anunciado su retiro del boxeo profesional al ser derrotado en Japón por el prodigio japonés Tsuboi Tomoya en el round 8 por nocaut técnico el día de ayer, lunes 25 de noviembre. Caray, el prodigio japonés terminó con el Príncipe Cuadras en su tercer combate como profesional y ya está listo para disputar el Mundial Super Mosca en el 2026 para su combate número 4. Y el día de ayer precisamente Carlos el Príncipe Cuadras compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales: gracias a Dios estoy bien, Dios me permite cerrar un ciclo donde lo inicié, estoy a mano con el boxeo, me dio todo y le di todo, siempre habrá medicina papá, mi familia es lo más importante y estoy con ellos, gracias a todos ustedes que son parte de mi historia y habrá novedades desde otro ángulo. Esto fue lo que posteó el día de ayer el Príncipe Cuadras, haciendo oficial su retiro del boxeo profesional, y se retira como leyenda porque nos regaló peleas verdaderamente dramáticas. Cómo olvidar, por ejemplo, la guerra contra el Chocolatito, entre otras muchas. Fue campeón Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo y se retira con un récord profesional de 44 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 6 derrotas, 2 por nocaut y un empate. Se va a la edad de 37 años y seguirá en el boxeo ahora quizá como promotor o como entrenador. Su victoria sobre Sor Rubinsay en el 2014 por decisión unánime fue uno de los puntos claves de su legado. ¡Qué peleononón! ¡Qué tirazazazo ese de Carlos el Príncipe Cuadras contra Sor Rubinsay! ¿La viste? Si la viste, regálame un like en este momento. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora a Richie Blog, por favor, porque la suscripción es totalmente gratis. Y esa precisa victoria contra Sor Rubinsay le valió para convertirse en leyenda del boxeo mexicano. Se hizo leyenda al derrotar a Sor Rubinsay y tras conquistar el campeonato mundial realizó 6 defensas exitosas, algo que no muchos logran. ¿Cuántos ganan el título mundial y lo pierden luego en su primer defensa? Lo difícil no es llegar sino mantenerse, y así se mantuvo Carlos el Príncipe Cuadras en la cima durante 6 defensas, y casi una década después de su última aparición en Japón, Carlos Cuadras decide poner punto final a una trayectoria profesional de 17 años. El hecho de que perdiera con el japonés marcó un cierre muy significativo para un boxeador quien se mantuvo entre los mejores de su división durante más de una década, y el que lo derrotó no es cualquiera. Tsuboi no es cualquier cosa. A Tsuboi ya lo andan promoviendo como el siguiente Naoya Inoue, como el siguiente monstruo japonés, quien ya elevó su récord profesional a 3 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut, en una noche que quedará como el adiós de un boxeador histórico mexicano. Muy querido por su afición, el Príncipe Cuadras no le debe nada a nadie, cumplió con su gente, cumplió con su afición, y regálame un like ahora mismo si también tú como yo eres fan de Carlos el Príncipe Cuadras. El día de ayer Carlos Cuadras también en la conferencia de prensa posterior a la pelea confirmó que la decisión estaba tomada desde antes de la pelea. Dijo que en caso de sufrir una derrota daría por concluida su carrera, una promesa que mantuvo frente a los medios tras analizar el desenlace. Dijo Cuadras en Japón lo siguiente: esta es mi última pelea, decidí que me retiraría si perdía y acepto la derrota con humildad. Eso fue lo que dijo Cuadras. El boxeador de 37 años, nacido en la Ciudad de México, deja el boxeo con un buen balance en su récord profesional. La caída ante Tsuboi representó apenas el segundo knockout sufrido en sus 51 compromisos profesionales, un dato que subraya su resistencia y su regularidad durante casi 2 décadas de actividad, un legado forjado entre los mejores supermoscas del boxeo mexicano. Y el único rival que antes había logrado noquear a Carlos el Príncipe Cuadras fue Juan Francisco el Gallo Estrada en su revancha del 2020. Ambos cayeron a la lona durante aquel combate que se definió en el round 11, una prueba más de la dureza, de la rudeza, de la resistencia del ex campeón mexicano Carlos el Príncipe Cuadras. A lo largo de su carrera, Cuadras enfrentó y compitió con lo mejor de 2 generaciones en la división Super Mosca. El nombre de Carlos el Príncipe Cuadras figura en lo alto junto al nombre del Gallo Estrada, junto a Román el Chocolatito González y a Sor Rubinsay, el llamado Cuarteto Fantástico que marcó una época dorada para el peso Super Mosca. Su victoria sobre Sor Rubinsay en el 2014 por decisión técnica unánime fue uno de los puntos claves de su legado. Tras conquistar el título, realizó 6 defensas exitosas antes de caer ante el Chocolatito en septiembre del 2016, cuando ambos llegaban invictos al combate realizado en Inglewood, California.
Más adelante, el Príncipe Cuadras hizo 2 intentos para recuperar su cinturón sin lograrlo. Perdió en una cerrada decisión ante Estrada en el 2017 y cayó en el 2022 frente a un jovencísimo Jesse Bam Rodríguez, quien lo superó en la disputa por el título vacante del CMB. Aunque el camino se le complicó al Príncipe Cuadras, el mexicano protagonizó un resurgimiento con 5 victorias consecutivas, incluida también una sólida actuación ante Pedro Guevara en el 2023 para conquistar un título interino del Consejo Mundial de Boxeo. Las lesiones, sin embargo, ya saben que el Padre Tiempo no perdona a nadie. El Padre Tiempo les gana a todos. El Padre Tiempo impidió que aprovechara ese impulso que tenía Cuadras para conseguir otra oportunidad mundialista, simplemente no se pudo. Y su regreso a Japón, un país donde mantenía un récord de 6 victorias y donde inició su carrera internacional bajo Taken Promotions, representó un cierre muy simbólico. Dijo Carlos Cuadras: el peleador al que enfrenté se convertirá en campeón mundial. Mi carrera comenzó aquí y la terminaré aquí. Eso fue lo que dijo Carlos el Príncipe Cuadras. Y sí, le digo, el rival de Cuadras va a ser campeón mundial y ya lo están perfilando como el próximo Naoya Inoue. Carlos el Príncipe Cuadras, un boxeador muy importante para nuestra historia boxística, y yo opino que Carlos Cuadras hace muy bien en retirarse intacto de su cerebro a buena edad. 37 años es buena edad para retirarse, sobre todo en la división donde pelea. Esos pesos son para gente joven, livianita. ¿Por qué? Por la velocidad y por la intensidad de los combates. Hace muy bien Carlos el Príncipe Cuadras en retirarse en buen momento, y vaya forma de hacer despegar su carrera del japonés, a quien ahorita ven en Japón como un monstruo, ya que el Príncipe Cuadras es muy querido, es muy respetado en Japón. Yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Cuál ha sido tu pelea favorita del Príncipe Cuadras? La mía, el agarrón que se dio con Rubinsai, fue una de las mejores peleas que he visto en mi vida. Si tengo que escoger una sola guerra del Príncipe Cuadras, sería esa. Y ustedes, quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Se merece su homenaje el Príncipe Cuadras, excelente guerrero que siempre puso el nombre de México muy en alto. Peleó contra los mejores y nunca le sacó la vuelta a ningún boxeador, sin importar el riesgo. Muy valiente y uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Y si estás de acuerdo conmigo, si te gustó este video y aún no estás suscrito a Richie Vlog, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones, porque esto nos ayudaría mucho a mi hermano y a mí a seguir creciendo. Aparte, la suscripción es gratis. Aquí en esta pantalla final les voy a dejar también una playlist muy buena, llena de anécdotas, llena de adrenalina, de tops de las mejores peleas en la historia del boxeo mexicano, cosas interesantes y detalles que no sabes hasta el momento. Es una colección muy buena y te la dejo aquí en esta pantalla final para que le des clic ahora mismo y sigas disfrutando de nuestro contenido. Gracias a mi familia por apoyarme, por ser mi esquina en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.